Amada familia, hoy recibimos una palabra de parte de Dios con el ejemplo de Gedeón, donde nos inspira, nos desafía. El Señor nos llama a hacer cosas nuevas porque recuerden que la necesidad produce el llamado. A veces nosotros nos sentimos incompetentes, nos sentimos que no vamos a poder hacer los nuevos desafíos que Dios trae a nuestras vidas, pero recuerda que si el Espíritu de Dios está sobre ti, al igual que vino sobre Gedeón, vamos a ver la victoria, porque eso es lo que hemos vencido. La fe de nosotros nos ha dado la victoria. Bendiciones a todos. Hola familia, buen día para todos. Es un privilegio estar aquí. Agosto de Fuego, este Agosto de Fuego, creo que ha marcado mi vida de tal manera que el mensaje que les traigo es como un desafío. Es algo que yo recibí muchas palabras ahí, mucha palabra de parte de Dios. Y ¿cómo vamos a tomar todo lo que recibimos ante estos decretos? Dios ya ha hablado por medio de sus profetas, de Jesucristo, y aparte por los profetas y los apóstoles que estaban ahí. ¿Y qué hacemos con todo eso? Si tú no estuviste ahí, yo creo que igual Dios te va a hablar en este día, porque la palabra del Señor siempre nos va a desafiar a seguir adelante. Vamos a ir de victoria en victoria. Entonces, hace 22 años el Señor me alcanzó, por su gracia y su misericordia. Aquí estamos, tenemos 22 años viviendo en Las Vegas. Imagínate que Dios restauró nuestro matrimonio en la ciudad del pecado. ¿Tú te puedes imaginar eso? Cuando nosotros vamos a vivir a la ciudad de Las Vegas, nuestro matrimonio estaba pasando una crisis muy difícil por muchas cosas que estaban pasando en mi vida, ¿verdad? Y entonces Dios nos lleva a esa ciudad y comenzamos el proceso de restauración, primeramente de sanidad, y ahora, ¿verdad? Pues ya tenemos una congregación ahí por más de 10 años, y con Verbo que comenzamos así con la visión y todo, como 3 años atrás. Y entonces, lo que le voy a decir tiene que ver con lo que usted va a escuchar. Primeramente vamos a leer Primera de Juan. Si usted lee todo el capítulo, Primera de Juan, capítulo 5, usted se va a dar cuenta de algo, que ahí el apóstol Juan le está diciendo a la iglesia una realidad que quizás muchos no estaban viviendo. Porque si leemos el versículo 1, dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. ¿Usted le cree eso? ¿Y cómo se debe de comportar una persona que ha nacido de Dios? ¿Y cómo debe de avanzar una persona que ha nacido de Dios? Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Esa es la parte donde comienza esa nueva identidad de todos los que aman y han nacido de Dios. Dice el 3, pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Y aquí está, este es el fundamento del mensaje. Dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Sí dice así? ¿Cuál es el mundo? No es el globo terráqueo, es el sistema que existe en cada ciudad, en cada pueblo, en cada nación. Un sistema donde tú y yo vivimos. Yo vivo en Las Vegas, hay un sistema, hay una cultura, hay una manera de vivir, y ese es el mundo para mí ahí. Pero dice aquí que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Esto es muy importante. Dice nuestra fe. Nuestra fe es la que vence el sistema que está en cada pueblo, en cada ciudad, ¿sí? Si tú quieres ver a un cristiano derrotado, es porque su fe ya fue afectada. Su fe ya no está ahí. Ya puso su fe, puso su mirada en otras cosas que no es el propósito de Dios en su vida. Y después el 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús
es el Hijo de Dios. Amén. Eso solamente te lo estoy diciendo porque cuando nosotros comenzamos a vivir una vida de fe, realmente nuestra cultura, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de conducirnos comienza a cambiar y tiene que cambiar. Entonces, cuando viene el mundo, cuando viene el sistema, ¿verdad? Y te está atacando a tus hijos, a tu familia, a tu matrimonio, si tu fe no está bien cimentada, entonces vas a ver la derrota. Y Dios no quiere que vayamos hacia atrás. Dios quiere que vayamos de victoria en victoria, ¿sí o no? ¿Cuántos decretos se hicieron de lo que está en la palabra de Dios en este agosto del fuego? Hay un decreto, hay una promesa, una profecía, que el verbo se va a expandir a las naciones. Y cuando tú seas llamado, ¿qué vas a hacer? Yo le dije a Isabel que creo que este lugar lo van a cerrar. No sé si estaba soñando, estaba teniendo una visión. Y Dios quizás los va a incomodar para que se vayan a otro lado. Entonces yo solamente te lo dije, David, porque esto estaba viendo. Le digo, pues, ¿qué le digo? Pues le digo lo que es. Entonces, ¿qué va a pasar cuando venga esto? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestro cimiento? ¿Dónde está eso que nosotros cantamos y eso que nosotros decimos? Pero cuando una puerta se cierra es porque ya Dios está preparando un lugar mejor, está preparando cosas mejores. Imagínate que nosotros vivíamos en un pueblito donde en el norte de California y nosotros nos fuimos para allá para que nuestros hijos no crecieran en una gran ciudad y que no se hicieran pandilleros y eso. Y ahí es donde yo me eché a perder. Entonces no es el lugar quizás el que nos hace diferentes, sino nuestra fe nos hace diferentes. Nuestra fe, nuestro fundamento en el Señor. Amemos al Señor con todo ¿qué? Con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Hay una versión que dice, ama al Señor tu Dios con todo lo que eres, con todo lo que haces y con todo lo que piensas. Imagínate que sea ese fundamento tan fuerte que tú puedas avanzar al siguiente paso donde Dios te quiere llevar. Voy a hacer rápido porque me tengo que ir y el avión se me va, Ahora, cuando yo estaba recibiendo una profecía ahí en el evento, me sentí como Gedeón. Yo estaba muy cómodo, yo estaba muy tranquilo. La última vez que yo vine aquí, yo les hablé de Timoteo, una prédica así tranquilita, porque me sentía muy, ¿cómo le digo? Intimidado, ¿verdad? Y entonces viene este hombre de Dios y me dice, es tiempo de que des lo que tú sabes dar y aportar a ver. Ya has estado muy cómodo y no estás sacando lo que realmente Dios te dio desde un principio. Dios me ha usado mucho en la profecía, hay una historia detrás de todo esto. Cuando yo vengo a verlo, quiero aprender, quiero establecer, ¿verdad? Cómo ustedes trabajan, los amamos, los admiramos. Ustedes están haciendo una obra bien grande, pero el Señor me dijo que yo tengo que aportar de lo que Dios me ha dado desde un principio. Y ustedes ya escucharon varias de las cosas que el Señor me dijo ahí. Pero quiero que, basado en eso, que nuestra fe vence al mundo, pregúntate tú, ¿por qué no has avanzado? O pregúntate tú, ¿por qué estás estancado? ¿Dónde, cuando viene un llamado, cuando viene un cambio, cuando viene algo de parte de Dios? Y a veces estamos batallando en muchas áreas y decimos, bueno, ¿qué hacemos aquí? Entonces el Señor me daba esta palabra, que hay procesos y hay ciclos. Los procesos nunca van a terminar. El proceso, cuando tú llegas, comienzas un proceso y ese proceso sigue, es para que un ciclo se cierre y otro se abra. Entonces son dos cosas diferentes. Y yo quisiera que leyéramos en Jueces, capítulo 6. Si tú estás familiarizado con la historia de Gedeón, vamos a leer Jueces, capítulo 6 en el 1, versículo 1. Solamente para darle más fuerza al mensaje. ¿Sí? ¿Estamos aquí todos? ¿Sí? Ahora miren, dice aquí, se lo voy a parafrasear, que los israelitas hicieron lo malo delante de Dios. Cuando Moisés muere, cuando Josué muere,
las personas comienzan a apartarse realmente del propósito de vivir una vida en santidad y hacer lo que Dios quería que hicieran. Y dice aquí que en el libro de los Jueces fue una de las épocas más duras y más oscuras del pueblo de Israel, porque se corrompieron mucho, porque hicieron muchas cosas que Dios nunca se imaginó que ellos estuvieran dispuestos a hacer. Entonces dice que hicieron lo malo ante los ojos del Señor durante 7 años. ¿Cuántos? 7. Y 7 años son muchos. Entonces imagínense que nosotros estamos con nuestra fe bien puesta y que decimos que hemos nacido de nuevo y de repente venga una situación en nuestras vidas o venga algo que nos haga simbrar nuestra fe y digamos, Dios no me está escuchando, Dios no está haciendo nada y mi fe me empiece a apartar a tal grado de que yo me corrompa y sea peor que antes. Y entonces eso es lo que pasó con el pueblo y dice que los entregó en manos de otro pueblo que los estaba oprimiendo bastante. Y ahí puede ver, ¿verdad? Del 1 al 6. En el versículo número 6 dice, por culpa de los madianitas, los israelitas se habían empobrecido demasiado y dice que clamaron al Señor. Duró 7 años esa pobreza y esa necesidad para que alguien clamara a Dios. Imagínate, después de tú vivir una vida en abundancia, de vivir una vida aquí alabando al Señor y de repente tu fe es vencida, tu fe es simbrada y te apartas del Señor y el Señor quiere que otra vez te restaures, entonces viene ¿qué? Una necesidad. Y entonces yo me preguntaba, al igual que yo me identifiqué mucho con esto, yo lo estaba escribiendo hace apenas, esto que te voy a contar lo estaba escribiendo hace 2 semanas. Y estaba diciendo, Señor, pero ¿por qué no? ¿Por qué a veces en la iglesia la gente está firme y después como que ya no, como que no está haciendo lo que dijo? Y entonces me dijo, es que la fe está siendo atacada, la fe está siendo simbrada. Y hay una promesa, hay una palabra, hay un decreto de parte de Dios de que si somos nacidos de Dios, hemos ya vencido al mundo, ¿sí? Y la cosa es de que en el proceso Dios va a probarnos y va a llamarnos y nos va a desafiar a hacer cosas que nunca estamos acostumbrados a hacer. Entonces, 12 pasos del proceso, a veces te los acaso así todos. Tú vas a estar, yo quisiera que cuando tú escuches, si estás en un paso de estos, y si poner en el spot, como decimos, que te pusieras de pie y te cambiaras de lugar. ¿Qué te parece? Porque, mira, por ejemplo, Jueces 6, 11 y 12. Fíjate bien. Dice que el ángel del Señor vino a Óbrado, donde vivía Gedeón y su familia. Se sentó debajo de una encina, que era la propiedad de un hombre ahí. En ese momento Gedeón, el hijo de Joás, estaba en el lagar sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. ¿Por qué? Porque nada de lo que ellos sembraban cosechaban. Ellos trabajaban para otros, estaban oprimidos, estaban en una real necesidad. Pero recuerde que ya en este punto ya habían clamado a Dios, ¿correcto? Y entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo porque eres un hombre valiente y aguerrido. Punto número 1 del proceso. El llamado va a venir por la necesidad. El llamado, a tu llamado, si tú no has abierto tu iglesia en el hogar, o si tú no estás todavía convencido de dar otro paso más, la necesidad produce un llamamiento. ¿Sí? Gedeón nunca se imaginó, nunca pidió que algo así. Y entonces el Señor le manda, y no creas que era un ángel con alas, y no. Era una persona común y corriente. Por eso es que Gedeón dudaba tanto que si era Dios o que si no era Dios. La misericordia de Dios es tan grande que nunca nos dice que no al llamado, aun cuando nosotros dudamos tanto y le ponemos tantos peros. Entonces el primer paso del proceso es que la necesidad va a traer el llamado, ¿ok? Entonces el segundo paso es, ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Si Dios en cierta manera, nos quiere mover de este lugar a otro lugar, o te va a querer llevar a otra dimensión, en otra ciudad, o en cualquier clase de llamado, lo primero que decimos como Gedeón le respondió,
¿Cómo voy yo a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés y en la casa de mi padre soy el más pequeño. Y yo le estoy parafraseando todo esto porque nos tenemos que salir a las 11 y punto, ¿verdad? Porque si no se nos va el avión. Y quisiera que usted en su casa leyera esta historia y le pida al Señor revelación. Nos encontramos a veces en el proceso del llamamiento, nos encontramos donde decimos, ¿y quién soy yo? ¿Y por qué a mí? Si yo estoy tan ocupado. Señor, ¿no ves que yo estoy tan ocupado? Mira, no tengo dinero. Mira, soy el más joven, no tengo lo que tú necesitas para eso. Porque el Señor le dijo, con esa fuerza que tú tienes, vas a salvar a tu pueblo. Gedeón no se encontraba ya escondido, yo creo que de todos los que estaban ahí era el único que se atrevió a hacer algo. Y entonces el ángel del Señor viene y le dice que él lo va a hacer. Después en el versículo 16 al 17 nos encontramos, ese es el punto número 3, pidiendo señales. Cuando nosotros recibimos el llamado de parte de Dios, lo primero que hacemos es, ¿por qué a mí? ¿Y por qué yo? Y entonces Dios en su misericordia acepta que nosotros le pidamos una señal. El Señor le dijo, confía en mí porque yo estoy contigo. Tú derrotarás a los madianitas como si tratara de un solo hombre. Y Gedeón respondió, si en verdad cuento con tu favor, yo te ruego que me des una señal clara de lo que has hablado conmigo. ¿Sí? Yo sé que no te quieres parar y mover de lado, pero piensa si tú estás en ese lugar. Mira, porque cuando nosotros vamos a hacer algo específico para Dios, nos va a incomodar. Yo te estoy diciendo todo esto porque yo estaba ahí sentado en el arbusto de fuego y viene este hombre y te repito, me dijo, es que tú estás muy cómodo. Es hora de que tú aportes esa palabra profética que yo te he dado. Y entonces eso estoy haciendo, estoy hablando proféticamente a tu vida. Y entonces estamos en un lugar y recibimos el llamado por la necesidad. ¿Necesidad de qué? Necesidad de finanzas, necesidad de un lugar, necesidad de abrir una casa, una iglesia en el hogar. La necesidad siempre va a existir y ahí se produce el llamamiento. Después decimos, ¿quién soy yo? No avanzamos, nos quedamos ahí. Oye, Gedeón, sí, que les vaya bien. Me quedo porque soy pobre y soy de la familia más pequeña, pero búscate otro. Y no avanza. ¿Sí? Entonces seguimos en el proceso y pedimos señales. Si eres tú Dios, por eso te digo, en la noche yo meditaba. Y hay una versión muy viejita de una película que hicieron de Gedeón, creo que de los 60 en blanco y negro. Y el hombre que se acerca como que es el ángel de Dios era un hombre campesino. Era un hombre así, vestido más que peor que Gedeón. Y él le dice, y entonces dice, ¿cómo que este va a ser Dios? ¿O quién es este que me está diciendo esto? Y por eso pide señales. Entonces, dice, dame una señal clara. El cuarto paso es que nos encontramos haciendo ofrendas o sirviendo voluntariamente para probar a Dios. Y nos quedamos a veces estancados ahí. Versículo 19. Gedeón fue entonces y preparó un cabrito. Fíjate bien. Gedeón le pidió señal, ¿verdad que sí? Y entonces el Señor le dijo, ok, tráeme un cabrito y hazme esto para que tú veas. Pero recuerde, este ángel no tiene alas, ok, no se ve potente, es un hombre como tú y yo. Ponte a pensar en eso. Preparó un cabrito, tomó 20 litros de harina para hacer panes sin levadura, puso la carne al canastillo y el caldo no había, y todo esto se lo llevó y lo puso debajo de una encina, a ver si es cierto. ¿Ok? No lo estaba haciendo por convicción, él estaba pidiendo una señal, él estaba probando a Dios. Y Dios no retira su llamado por eso, Dios no se ofende por eso. ¿Sí? Yo le decía al Señor cuando nos íbamos a mover a Las Vegas, ¿será que esto será tuyo? Yo estaba recién convertido, pero yo estaba convencido, mi fe había sido plantada de tal manera que yo estaba seguro la promesa que el Señor Jesús dijo, y estaré con ustedes todos los días. ¿Sí? Todos los días Él está con nosotros, Él está aquí con nosotros. Dios está ahí en tu trabajo, en tu oficina, donde quiera que tú estés, ahí está. Días donde lloras, días donde ríes, días donde estás haciendo cosas malas, días donde tú dudas, Él está ahí. Y Él no se va a ir porque tú estás haciendo algo incorrecto, sino que te va a llevar en el proceso para cerrar un ciclo y moverte al siguiente proceso. Amén. El proceso en la maduración, el llamado, todo eso nunca va a terminar, nunca.
Después el punto número 5 es derribando altares. Versículo 6 al 25 dice: esa misma noche el Señor le dijo a Gedeón: ve y toma el toro de 7 años, es decir, el segundo del hato de tu padre, y luego derriba el altar que tu padre levantó en honor a Baal, y derriba también la imagen de Acera que está junto al altar. Hasta este punto, el Espíritu de Dios no había descendido sobre Gedeón. Él solamente era un hombre con las ganas de ayudar a su familia, con esa buena intención, pero miedoso. ¿Sí? Y a veces nos encontramos en una situación muy difícil donde Dios nos dice que es hora de dejar nuestros ídolos, de derribar todas esas cosas que están llamando. Aquí nosotros nos le inclinamos, aquí nosotros estamos adorando a nuestro trabajo, a nuestra empresa, a nuestro negocio. ¿A quién? A nuestros hijos. Aquí estamos adorando. Y ese es el momento donde muchos de nosotros nos quedamos tan estancados que el proceso no continúa hasta que no derribemos el altar. Ya se pasaron 20 minutos, Dios mío. Yo siempre pongo mi timer para ser obediente y específico en lo que estoy haciendo. Y ya se pasaron 20 minutos, fíjense. Derribando altares. Entonces Gedeón va, y fíjese bien. El punto número 6. Obediente pero con miedo. Obediente pero miedoso. Aún así, cuando Dios ve nuestro carácter un poquito tímido, no retira el llamado. Dice que Gedeón va y por miedo lo hace de noche. ¿A poco nos encontramos a veces así? Lo voy a hacer, pero a ver si. Y miedoso. Voy a poner mi diezmo, a ver si. ¿Sí me entienden? A ver si, ojalá que me alcance. Sí, tenemos miedo y Dios no retira el llamado, y Dios no retira su gracia. Entonces Gedeón dice que lo hace de noche por miedo. Después, número 7. Dios te respalda, pero sigues dudando. Imagínate. Dios te respalda. Cuando viene cualquier tipo de prueba, Dios hace lo que tiene que hacer y nosotros todavía seguimos dudando, y la misericordia de Dios se derrama. Versículos 6, 34 y 37. Dice, ahí es donde, fíjese bien, ahí es donde cambian las cosas. Ahí es donde comienza a realizarse realmente el propósito de Dios en una persona. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Si el Espíritu de Dios no nos mueve a hacer las cosas imposibles, nosotros nunca las vamos a hacer en la manera que nosotros sabemos hacer. Se nos va a dificultar a tal grado que el mundo, el sistema que está allá afuera, mira, las redes sociales, la pornografía, las drogas legales, ilegales, todo lo que existe, el sistema bancario, todo eso, en algún momento va a tocar a nuestras puertas. En algún momento nos va a decir, hey, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué es lo que tú de veras quieres? Y entonces nosotros tenemos que tener bien claro lo que Dios nos ha dicho, pero tenemos que tener esa parte. Nuestro espíritu se corrompe, nuestro espíritu se conmueve, nuestro espíritu nos traiciona, nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Sí? ¿Amén? Y entonces es ahí donde viene el Espíritu del Señor, y ahí ustedes lo leen, ¿verdad? Porque les voy a dar el número 8. Número 8, escogiendo a tu equipo. Imagínate, el Señor le dijo a Gedeón, acuérdate que todo esto es con el propósito de suplir la necesidad. En el 8, escogiendo a tu equipo. Jueces, ese ya es en el capítulo número 7, versículos 2 y 3. El Señor le dijo a Gedeón, es mucha gente la que viene contigo. No quiero que vayan a sentirse orgullosos cuando derroten a los maderitas y se pongan en mi contra y digan que se salvaron por su propia fuerza. Así que habla fuerte para que el pueblo escuche y diles, quien tenga miedo, porque ya sabía que tenía miedo, que se levante y regrese a su casa. Mire nada más. Y desde el monte de Galaad regresaron 22,000 hombres y solamente quedaron 10,000. Gedeón escogió a su equipo y 22,000 estaban temblando de miedo. En esa versión de esa película que les digo, hay un hombre grandote y fortachón que sale corriendo y Gedeón lo quiere detener y dice, ¿a dónde vas? Dice, no, es que esto es peligroso. El más grandote, el más que corría más rápido y el más miedoso. Entonces yo me figuro y me pongo a pensar que Dios
dejó estas cosas porque sabe que nosotros somos vulnerables, que somos personas que necesitamos del Espíritu de Dios. Y acepta esas emociones que nosotros tenemos a veces encontradas y el temor que existe y todo, y nunca lo rechaza. Nunca, por más que tú te sientas incompetente, por más que tú digas, no sé cómo le voy a hacer, Dios siempre va a tener esa parte, ese empuje para que tú sigas adelante. Y te va a quitar personas y te va a poner otras personas que realmente tengan ese llamado y que digan, mi fe ha vencido al mundo. Amén. Y número 9, ya te los voy a dar ahí para que los tengas y los apuntes. Y Dolores, haciendo mucho con pocos. Haciendo mucho con pocos es el número 9. Solamente de los 10,000, luego el Señor los prueba y solamente se quedan 300. Imagínate, ¿cómo vas a vencer a un ejército con 300 hombres? Imagínate. ¿Y qué dijo el Señor? Porque después se hacen orgullosos. Mira, muchos de nosotros llegamos al Señor con tal necesidad que estamos en la pobreza, sabemos pedir prestado, podemos luchar para darle de comer a nuestros hijos y todo, y podemos manejar eso, pero no sabemos manejar el éxito. Es difícil a veces para una persona que no se le suba el orgullo, la fama y todo eso, y no sabe manejar el éxito. Y por eso el Señor le dijo, solamente con estos 300 yo te voy a entregar todo ese ejército. Y número 10, desafíos y propuestas de parte de Dios. En algún tiempo Dios te va a desafiar, pero también te va a dar unas propuestas. Y le dice a Gedeón, mira, ve y ya estás listo para derrotar. Ya vino el Espíritu Santo en ti, ya te di a los 300, pero si tienes miedo, ve y escucha lo que hablan de ti. O sea, Dios te desafía, pero también te hace una propuesta, para que te sientas bien, para que des el siguiente paso. Y ahí lo lees. Jueces 7, 9 al 11. Y el punto número 11 es herramientas inusuales. Esto ya no le dijo Dios. Ya con esto termino. Esto ya no le dijo Dios a Gedeón cómo le hiciera. Pero imagínate, dice la palabra del Señor, que hizo 3 grupos de 100 y les dio un cántaro y una antorcha encendida. ¿Cómo es eso? Nosotros a veces cuando buscamos de Dios y nos da herramientas inusuales y nos da estrategias inusuales, la gente a veces, las personas que nos siguen, no lo entienden. Y por temor a quedar bien con los demás es que fracasamos en el proceso. Y ese ciclo no se cierra, sigue. Mira, muchos de nosotros todavía estamos diciendo, ¿y por qué yo? ¿Cuál es ese? Es el segundo. Y ya voy en el 11. ¿Sí? En otros nos encontramos todavía probando a Dios a ver si es cierto. Estamos pidiendo señales, estamos obedeciendo por miedo, pero con miedo. Estamos en un proceso, estamos en un punto de nuestra vida donde Dios no nos ha llevado a ver la victoria por todas esas cosas que te estoy diciendo. Y entonces la herramienta inusual es la que va. Recuerda que ya el Espíritu de Dios ya había bajado sobre Gedeón y ya le estaba diciendo realmente, ya no necesitaba aquel hombre, porque el hombre se desaparecía, nunca más lo volvió a ver. Se llevó cuando, si tú lees la historia, cuando el ángel, cuando este hombre que te digo que estaba todo campesino, le toca con la vara la ofrenda, él mismo también se desaparece. Y entonces es que ya Gedeón ya cree un poquito, ¿sí? Y no lo vuelve a ver, dice que ya no lo vuelve a ver. Pero dice ahí que les da, mírenme, dice, y hagan lo que yo voy a hacer cuando llegue al extremo del campamento, cuando yo toque la trompeta, junto con los que me acompañan, también ustedes tocarán las suyas alrededor del campamento y gritarán por el Señor y por Gedeón. Y número 12, el poder de la estrategia. Nunca dudes, si es una estrategia del Espíritu Santo, si es algo que Dios te dice, confía en Él y vas a ver el sabor de la victoria. Pero esa victoria te va a llevar a otro desafío. No te acomodes. Siempre, seas hombre de negocios, seas ¿verdad? Si estás estudiando y quieres un doctorado, si estás haciendo algo, siempre va a venir algo donde nosotros tengamos que dar ese paso. Si el poder de la estrategia viene de parte de Dios, vas a ver la victoria. Amén. Entonces, imagínate lo que Dios quiere hacer contigo. Yo creo que es todo. Nos ponemos de pie, ¿sí? Póngase de pie, quiero orar por usted nada más. La vez pasada no oré, pero yo quiero dejar esta oración sobre sus vidas.
Mira, no sé si tengo dos micrófonos o uno. Me dieron los dos. Yo quisiera... ¿Más tiempo? ¿Sí? ¿Quiere que me quede en Ecuador? A ver, ok, no, Dios me está desafiando. Mira, vamos a hacer algo profético. ¿Sí? Amén. Vamos a dar, cuando tú sientas ese estancamiento donde yo te esté orando, da un paso al frente. Ven para acá. Va a ser un desafío. Porque requiere acción. Todos los decretos de Dios han sido dados ya en la Biblia. Dios ya dijo y ya sabe lo que va a hacer en tu vida. Así que yo quiero que cierres tus ojos un momento y medita en lo que Dios ha dicho para tu vida. Y medita en realmente si tu fe está tan cimentada que tú estás seguro que el sistema del mundo no va a vencer esa fe. Porque cuando Dios te diga, mira, hay que moverse de aquí para allá, tienes que comenzar a hacer algo nuevo, tienes que comenzar a esto. Y entonces tú vas a ver tu propia condición y tú vas a ver tus propios recursos. Y lo primero que vas a decir, no es suficiente, no lo puedo hacer. Padre amado, yo bendigo tu nombre en este día, Señor. Y te doy gracias por tenerme aquí en esta nación. Esta nación que ha sido tan bendecida y que ha habido tantas promesas para este pueblo. Y yo puedo ver, Señor, yo puedo percibir en la historia de Ecuador cómo el enemigo se estableció con un propósito, pero han venido hombres y mujeres que establecieron tu palabra en esta nación. Y Verbo ha sido una de ellas, y Verbo se ha expandido a lo largo y a lo ancho de esta nación, de esta ciudad. Y no solamente eso, sino que se está expandiendo a otras naciones y a otras ciudades. Y Señor, yo creo que aquí hay personas así vulnerables como Gedeón, con temores, quizás que dicen no puedo, y cómo le voy a hacer. Pero tú, Señor, vas a hacer un llamado muy personal a esta congregación, porque yo puedo ver y puedo percibir que va a haber unos cambios aquí, David, Diego, va a haber unos cambios, y estos cambios a mucha gente no le van a gustar. Cambios en cómo está la organización esto. Pero Dios ya tiene preparado, fíjate bien, tiene preparado un lugar para esta iglesia. Cuando venga esto, puede ser en este mes, puede ser el mes que viene, puede ser, yo no sé, pero cuando venga, acuérdate de esta palabra. Aunque dudemos y aunque digamos lo que digamos, Dios nunca va a dar paso atrás, no lo da. Y la prueba de esto somos tú y yo, que aún nosotros que éramos pecadores, el Señor ya nos amaba desde antes de que nosotros lo aceptáramos. Dios te va a pedir que dejes de hacer ciertas cosas y que comiences a hacer otras cosas, que comiences a invertir en el reino, que comiences a dar todo de ti. Así que si tú estás estancado en un área de tu vida, pues da un paso al frente y dile: Señor, yo necesito esto. Y si le quieres pedir una prueba, y no importa, pídesela. Mira que Gedeón le dijo: mira, voy a poner una toalla allá en el pasto, y ustedes saben cómo amanece de la brisa, pero que la toalla amanezca seca, y Dios lo hacía. Y a la mañana, ahora que la toalla esté mojada y todo el pasto seco, y Dios lo hacía. ¿Qué le vas a pedir tú al Señor? Señor, yo quiero cerrar esta palabra, este mensaje profético para esta iglesia.